Hola, buenos días. Soy Jimena Veloz de ITDP México. Quisiera darles la bienvenida a este Hangout que tenemos para discutir temas de participación ciudadana en políticas de movilidad y desarrollo urbano. Eh, Primero que nada, quiero platicarles sobre este manual de participación que hicimos en conjunto de CCC. Primero que nada, el trabajo de ITDP con gobiernos locales eh, a través de este trabajo nos dimos cuenta que un buen proceso de comunicación y participación es vital para que los proyectos de movilidad sustentable funcionen. Cuando la ciudadanía no está enterada de los proyectos pueden retrasarse o de plano detenerse, justo porque la ciudadanía quiere estar informada sobre el proyecto, sobre cómo los proyectos les afectan. Y al final lo que vemos es que la ciudadanía quiere, y como debe ser parte del proceso de la toma de decisiones de gobierno. Entonces, nosotros desde ITDP pensamos cómo podemos facilitar que los gobiernos locales hagan un proceso de participación. Muchas veces los gobiernos locales no saben cómo, ¿no? No tienen personas especializadas, no tienen dinero designado para llevar a cabo procesos de participación, no tienen personal dedicado al tema y muchas veces simplemente por el cronograma de los proyectos no tienen tiempo, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de publicar el manual de participación en políticas de movilidad y desarrollo. Este es un esfuerzo conjunto tanto de ITDP como del Centro de Colaboración Cívica y es posible gracias al apoyo de la Embajada Británica y de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. Al final, el manual es una herramienta que queremos que los gobiernos adopten como suya y que la usen para hacer procesos participativos que puedan enriquecer sus proyectos de movilidad. También creemos que puede ser una herramienta para que la sociedad civil presione a que el gobierno abra más espacios de participación y que la participación sea mucho más amplia en los proyectos de movilidad. El manual, como todas nuestras publicaciones, está disponible en línea de manera gratuita en la sección de documentos de nuestro sitio web. Eh, voy, a, voy a poner el link en, en el chat para que quienes estén interesados puedan consultarlo. También quisiera decirles que todos los participantes, tanto los que están viendo como los ponentes del Hangout, pueden hacer preguntas en el chat eh, y trataremos de responderlas. Con nosotros van a estar durante el Hangout varias personas. Por un lado estará Ana Paula Peñalba, del Centro de Colaboración Cívica, Libertad Zavala, de Barrios Amables, del municipio de Zapopan, David Pulido, de Pueblo Bicicletera de Monterrey, y Ernesto Alvarado, del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cada uno de los ponentes va a tener 10 minutos para presentar. Cuando todos hayan terminado, vamos a tener un espacio para concluir eh, y habría la discusión en donde cada quien va a tener 3 minutos para hacer una conclusión y luego podemos discutir cada quien con réplicas de 1 minuto. Eh, Me parece que ya estamos todos y quiero darle la palabra a Ana Paula Peñalba del Centro de Colaboración Cívica. Ella es la autora del Manual de Participación en Políticas de Movilidad y Desarrollo Urbano. Y pues, adelante, Ana Pau. Muchas gracias, Jimena. Bueno, yo les quiero platicar un poco sobre la importancia de la participación y de la construcción de acuerdos como uno de los elementos de la participación. Un poco lo que les voy a platicar es lo que vimos en la construcción de este manual. Y bueno, nosotros hemos descubierto que la participación es un elemento, bueno, no hemos descubierto, vaya, pero la participación es un elemento inherente de las democracias y es un derecho ciudadano que nos toca exigir por ser parte de la ciudad. Creo que en la modernidad no estamos muy acostumbrados a exigir ser parte de los procesos ciudadanos y lo que nosotros estamos buscando con este manual y pues con esta conferencia también es invitarlos a conocer cuáles son los beneficios de la participación para que podamos exigir más estos derechos y también invitar a las autoridades a que lo abran más. El hecho de que ya la toma de decisiones se esté abriendo a la participación es un acto de fortalecimiento de la democracia. Y pues en México, tanto gobernantes como gobernados, apenas estamos descubriendo juntos cómo se ejerce este derecho.
Y conforme ha ido avanzando nos está quedando un poco más claro cómo sí se debe hacer y cómo no, qué sí es participación y qué no. Y es uno de los temas que nosotros recurrimos varias veces en el manual, pues durante mucho tiempo nosotros hemos pensado que, o las mismas autoridades han podido pensar, que el hecho de consultar a la ciudadanía con encuestas cerradas de tipo respuesta sí o no es abrir a la participación, y pues no es el caso, ¿no? La participación tiene un valor agregado para la ciudadanía porque permite que cuidemos nuestros intereses particulares, que dado que la sociedad ha crecido mucho, estos intereses se pueden ver diluidos en el conjunto social y permite influir en las decisiones de quienes nos representan, y además nos garantiza que nuestras demandas, nuestras carencias y las expectativas que tenemos de ciertos proyectos o políticas públicas sean atendidas. Esto es sobre todo importante. Esta es una frase que está en el manual y desde que la leí me gustó, pues creo que echa muy buena luz sobre lo que es la participación y la democracia participativa, porque dice, las decisiones que las personas toman al momento de la elección no implica que se está de acuerdo con todo lo que los representantes hagan en un futuro. Esto es, no porque yo haya votado por ti en las urnas, quiere decir que tengo que estar de acuerdo con absolutamente todas las decisiones de política pública que tomes, ¿no? Y el hecho de que tú me invites a participar en esta decisión de políticas, pues también da luz sobre esto, ¿no? Ahora, es importante destacar otro punto relevante, porque creo que a veces hay un poco de ansiedad por parte de las autoridades para abrir a la participación, y esto es porque consideran que abrirse a espacios de participación puede implicar que se están diluyendo o que se están convirtiendo en inoperantes. Y pues esto no es así, ¿no? Abrir a la participación las instituciones de gobierno simplemente es un medio de aprendizaje para las dos partes, y aparte es un medio de intercambiar experiencias y de equilibrar el poder. Y además se fortalece el ejercicio democrático y la rendición de cuentas, porque las democracias modernas, como les comenté hace rato, dado el acelerado crecimiento que estamos viendo, pues la brecha entre el gobierno y la sociedad está siendo demasiado grande. Y en definitiva, la participación acorta esta brecha y pues da certidumbre tanto a la ciudadanía como a las autoridades de que se está haciendo lo que la ciudadanía necesita. Ahora bien, hay una serie de beneficios que se desprenden de la participación ciudadana, son los que están impactados, los que están presentados en el manual, y quiero hacer énfasis en ellos porque estos impactan no nada más en la implementación de políticas públicas, no solamente sirven a las instituciones gubernamentales, sino que también fortalecen a las mismas comunidades. Porque primero nosotros encontramos que la participación ayuda a generar tejido social donde no lo hay. Y esto es entender el tejido social como el fortalecimiento de una conciencia de comunidad y de creación de redes. Ahora, la participación también empodera a los ciudadanos y a las comunidades porque permite que se produzca desarrollo personal y nuevas oportunidades de diálogo y compromiso, y también puede robustecer el sentido de pertenencia de una persona hacia una comunidad y genera nuevas redes de usuarios o de vecinos que retroalimentan la implementación de los programas y que incluso apoyan a los gobiernos en su labor informativa dentro de la comunidad. Creo que en este sentido, Ernesto nos puede comentar varias experiencias que han tenido en el centro. También la participación apoya la apropiación de la ciudadanía de los proyectos, porque cuando los ciudadanos se involucran en las decisiones y en la implementación de los proyectos, se crea un sentimiento de pertenencia y se incrementa la aceptación de las medidas tomadas. La capacidad de influir en las decisiones genera un sentimiento de corresponsabilidad, y si yo sé que yo fui parte de construir algo y tuve voz en el diseño y en la toma de decisión para su implementación, pues es mucho más factible que yo me haga cargo de él. También quisiera resaltar que la creación de redes y de cohesión comunitaria no nada más es benéfica para la gente que forma parte de estas comunidades, sino que gracias a este cuidado que le da la gente, pues también beneficia al gobierno. En tercer lugar, la participación mejora la efectividad de los programas gubernamentales porque facilita la provisión y el manejo de los servicios públicos. Es más fácil entender las necesidades de la gente porque se abre un canal de comunicación. Y la participación de manera constante permite que el gobierno monitoree y responda efectivamente a los cambios que necesita la gente. En este mismo sentido, previene los retrasos y reduce los costos en las fases de implementación de políticas públicas, porque yo como ciudadano te puedo alertar a ti, gobierno, cuando estás haciendo un mal aprovechamiento de recursos o cuando a lo mejor
igual y por la brecha que hay entre gobierno y sociedad, el gobierno no sabe que hay algún recurso que se necesita que ya está en la comunidad y yo puedo alertarlos de que no necesitan gastar dinero extra en traer ese recurso a la comunidad, por ejemplo. Una pieza fundamental del ejercicio democrático son la transparencia y la rendición de cuentas. Y al abrirse a la participación, pues los funcionarios públicos están fomentando el involucramiento público y están abriéndose a la rendición de cuentas. Esto además abona a la construcción de legitimidad y capital político, porque pues la participación reduce la falta de confianza y de desencanto tanto de la población hacia el gobierno como pues también del gobierno hacia la población. La confianza mutua es muy importante para la participación y esto también me llama mucho la atención porque en la literatura se comenta que si no hay confianza, los servidores pueden pasar reformas que suenen bien, pero sigan perpetuando viejos hábitos. Esto es, si yo no confío en ti, yo te puedo prometer que estoy haciendo algo que a lo mejor en realidad no pienso hacer, o que si lo voy a hacer te lo puedo pintar de cierta forma, pero que en la realidad, pues los viejos hábitos y las viejas desigualdades de una sociedad se siguen viendo potenciadas, ¿no? Y yo creo que esto es sumamente importante. Ahora bien, como parte de los procesos participativos, también encontramos que es importante la construcción de acuerdos. Sí quiero hacer mucho énfasis que la generación de acuerdos no es algo que tenga que estar todo el tiempo en todos los procesos participativos y en toma de decisiones. Sin embargo, sí es importante porque es un proceso que permite encontrar puntos en común entre grupos con diversos intereses. El acuerdo no significa unanimidad, simplemente es un esfuerzo de buena fe para satisfacer los intereses de todos los actores. Y el acuerdo se alcanza cuando después de haber hecho un esfuerzo por satisfacer los intereses de todos, los involucrados pues platicamos y llegamos a ciertas decisiones en alguna de las propuestas que satisfacen mis necesidades. Ahora, lo que les comentaba hace rato, hay momentos dentro de los procesos participativos en los que sí es importante construir acuerdos en torno a ciertos temas. Por ejemplo, la formación de convenios básicos, pues esto impulsa el equilibrio de poderes en la sociedad y abre nuevos canales de acceso y de participación a la ciudadanía. Los procesos colaborativos de construcción de acuerdos no se limitan a la producción de pactos o de planes gubernamentales, también pueden incluir experimentación, aprendizaje, cambio y construcción de significados compartidos. Esto podría ser en un plano inicial de una política pública, se abre algún proceso participativo, se aprende, se construyen significados mutuos y con esto pues también se apunta a que la política pública sea mucho más democrática y sea mejor aceptada y recibida. Ahora, una vez llevado a cabo el proceso de construcción de acuerdos, dado que un proyecto va a ser mejor recibido, se pueden utilizar estos insumos para mejorar su implementación y además es muy importante porque se va a poder evitar el conflicto a largo plazo. Es importante resaltar que si bien el acuerdo es algo deseable en un proyecto, insisto, no todos los procesos participativos buscan alcanzarlo. En algunas ocasiones será necesario que las recomendaciones de política pública reflejen la diversidad de opiniones, pues también a veces es necesario ver que no todo el mundo está de acuerdo y entonces adecuar la política pública para esto, y no es necesario lograr el acuerdo entre todas las partes. En conclusión, yo quiero resaltar mucho, participar es benéfico para todos, porque como ciudadano te da la oportunidad de involucrarte en los temas de tu comunidad y exigir de manera concreta tus derechos y tus necesidades, y además como tomador de decisiones, te permite que los costos se reduzcan y los resultados sean mejor recibidos. Por eso es importante que se implementen mecanismos de participación ciudadana que garanticen este proceso, pero, ojo, es muy importante que no se burocratice, ¿no? Garantizar mediante la ley o algún tipo de reglamento que haya participación ciudadana en los mecanismos de política pública no quiere decir que se burocratice, porque eso nada más la haría menos accesible. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Pau. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a Libertad Zavala, de Barrios Amables. Barrios Amables es una iniciativa del municipio de Zapopan, Jalisco, que busca empoderar a los ciudadanos y generar comunidad. Adelante, Libertad. Hola, buenos días todavía. Pues les cuento, nosotros en Barrios Amables, nosotros en Barrios Amables trabajamos directamente con la comunidad del municipio de Zapopan
y lo estamos trabajando en 3 áreas. La administración tiene 3 años como municipio para estar trabajando, entonces la primera etapa es vincularnos con los vecinos mediante actividades en el espacio público, en el espacio común. Porque, ¿qué pasa? Con la participación ciudadana nos hemos dado cuenta en la práctica que como gobierno no nos ven como la herramienta ni nos ven cercanos. Entonces, desde este lado de gobierno lo que nos toca es acercarnos a ellos y ser este vínculo amigable y sobre todo confiable para trabajar y gestionar hacia adentro. Entonces, en la primera etapa lo que hacemos es trabajar de la mano con los vecinos y sobre todo conocer sus entornos, conocer sus barrios, conocer sus necesidades. Después de esto, el proceso natural que ha seguido es que ellos se acercan con nosotros y empezamos un proceso de gestión ciudadana. Pero lo que también nos dimos cuenta es que la ciudadanía, en general, me incluyo yo también, no conocemos los canales adecuados para la participación. Sí sabemos que podemos incidir, algunos no, pero por lo general las herramientas de participación ciudadana, en este caso hablo de Zapopan y de Jalisco, se limitan a estar planteadas, más no se ejercen. Sí están en los planes parciales, sí están en los documentos que podamos mencionar, pero no es una participación activa, es más una participación de voy a una consulta ciudadana y listo, asisto, dejo mi opinión, pero no hay un seguimiento a esta opinión, no hay algo más que ligue. Yo creo que la participación debe de ser activa, propositiva y sobre todo atractiva, porque vivimos en una sociedad, en un mundo que gira rapidísimo y lo que tenemos que hacer y acercar es las herramientas a las personas para que puedan incidir en cuestiones cotidianas que afectan y que al final del día eso es participación ciudadana. Entonces esa es la primera etapa con lo que trabajamos en Barrios Amables como programa municipal, en establecer estos vínculos y sobre todo la confianza con la comunidad. En la segunda etapa lo que estamos diseñando para esta segunda mitad del año es, vamos a hacer unos nodos de conocimiento. En estos nodos vamos a acercar distintas herramientas que ellos podrán utilizar para incidir, organizar a su comunidad y tomar decisiones en conjunto. Creemos en el programa y como Barrios Amables que la ciudadanía tiene todo el poder y tiene todo el derecho para transformar sus barrios. No tiene que esperar a que el gobierno venga y haga, porque sabemos que los gobiernos están rebasados en muchísimos temas, sobre todo cuando hablamos de ciudad. Entonces, lo que sí podemos tener es un nivel de organización y de incidencia hacia el interior para después poder contribuir hacia el exterior pensando ya en una ciudad o en un estado. Entonces, este segundo año es eso, es generar nodos de conocimiento donde trabajaremos temas de derechos humanos, participación ciudadana, pasando por cuestiones como cómo usar las herramientas de información como ahora son las redes sociales para consolidar programas o proyectos internos de las comunidades o para hacer solo un simple mecanismo de comunicación que detone muchísimas más cosas. Eso también pasando por capacitaciones como protección civil, qué hacer en un caso de una emergencia y demás cosas. También tenemos un área de gestión social, que queremos capacitar a los vecinos, pasarles como todas las herramientas, todos los tips de cómo sí lograr que en el municipio los tomen en cuenta, que en el municipio tengan una gestión ágil en todo lo que pidan, porque como sabemos, a veces te enrollas en la burocracia, como bien decía Ana, te enrollas en la burocracia y la participación ciudadana se queda en el escritorio. Entonces tenemos que incidir como vecinos y como comunidades en el municipio. Y como tercero, lo que estamos buscando en el programa de Barrios Amables es trabajar el tercer año con los vecinos, pero en un programa de seguimiento. Vamos a echar a andar todas estas herramientas que ya les vamos a dar, pero de la mano con nosotros para que en un futuro ellos puedan hacerlo por sí solos. Entonces nosotros solo ser la guía en este último año y sin embargo seguir con actividades que vinculen el espacio público. Ahorita en específico vamos a trabajar con proyectos estratégicos en Zapopan para la implementación de la zona 30. A nosotros nos va a tocar trabajar el tema de los vecinos, cómo les comunicas que es una zona 30 y sobre todo qué uso le puedes dar y lo vamos a hacer de una forma muy dinámica
vamos a trabajar con las primarias de la escuela, las primarias de la zona de Zapopan Centro, y vamos a llevar un circuito pedal, que es una actividad que le llamamos, y es una mini escuela que llevamos a las comunidades donde los niños aprenden desde andar en bicicleta hasta cómo conducirse en la ciudad, y nuestro lema es que la calle se comparte, y la calle se comparte con el peatón, con el automóvil, con el transporte público, para poder convivir de una forma sana y amigable. Entonces vamos a estar trabajando desde Zapopan Centro con este proyecto para la implementación de Zona 30, y pues ese es nuestro programa hasta el momento. Tenemos muchísimos ejemplos que me gustaría compartirles, pero hablando de participación en específico, también podemos contarles de que ya hay comunidades que están organizadas y que tienen excelentes resultados. Creemos que al tener los ciudadanos las herramientas suficientes para transformar, pueden lograr una comunidad autogestiva donde sigan dando grandes pasos con el gobierno, que debe de ser su principal aliado. Y debemos de ser los funcionarios públicos, creo yo, que somos unos facilitadores. Así que la ciudadanía tendría que estar colaborando con nosotros y nosotros con ellos en una misma línea de trabajo, con una visión compartida que es el seguir sumando y mejorar la ciudad en la que vivimos. Entonces eso creo que sería todo por mi parte. Creo que fue muy corta, pero precisa. Si tienen alguna duda, pues me lo pueden preguntar. Muchas gracias, Libertad. Ahora pasamos a la presentación de David Pulido, de Pueblo Bicicletero. Pueblo Bicicletero es un colectivo ciudadano que promueve la movilidad sustentable en la ciudad de Monterrey. Adelante, David. Se prende su micrófono. David, necesitas prender tu micrófono. Es que lo tenía apagado para que nos escuchara. Buenos días a todos. Siguiendo la línea un poco de lo que están comentando, pues ya revisé el manual y la verdad es un documento muy valioso en el sentido de que regularmente los grupos ciudadanos, en particular los grupos ciclistas, tenemos pues la intención de tener injerencia, ¿no? De poder intervenir en los procesos de decisiones de asuntos públicos, pero no necesariamente siempre tenemos claro cuál es el panorama completo que debería tener un proceso de política pública de cualquier tipo, sobre todo los que impactan el desarrollo urbano de la ciudad, de la movilidad. Y bueno, nosotros como Grupo Ciudadano aquí en Monterrey participamos en diferentes niveles, pero sí vemos que en los dos niveles de gobierno, a nivel estatal o municipal, es muy difícil encontrar el panorama completo como se plantea en el manual de participación. Es decir, no se cumplen siempre estos pasos en los de que existe el diagnóstico, existe el acompañamiento a todos los actores, el análisis social, se quedan regularmente en algunas etapas o en algunos casos ni siquiera se llega a incluir adecuadamente a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso aquí el proyecto más grande que existe es San Pedro Gran Vía, donde en el municipio metropolitano de San Pedro Garza García se está proponiendo implementar pues diferentes políticas que tienen que ver con movilidad peatonal, ciclista, de transporte público. Y en particular, el tema de las ciclovías está causando un gran problema porque hay pasos finalmente que consideramos que si no se hubieran saltado en la forma en que involucraron a los diferentes actores, vecinos, organizaciones de la sociedad civil, las diferentes incluso dependencias del municipio, si se hubiera involucrado todo esto desde el inicio, si se hubieran presentado las etapas y no estarían teniendo los problemas que tienen ahorita de comunicación, de periodicazos contra el proyecto, porque finalmente hay vecinos inconformes, no se está atendiendo adecuadamente y el proceso que se hizo antes de empezar a construir pues tuvo dificultades en cuestión de comunicación, no ha habido una buena campaña comunicativa de difusión y de educación. Entonces,
Bueno, lo que voy es que así como nos encontramos con este dilema de que es un proyecto que finalmente sí beneficia al municipio, pero al no haber llevado a cabo como un seguimiento adecuado de los pasos que hay que tomar en cuenta para involucrar y que realmente la gente se sienta parte de, que tenga identidad con el proyecto, que no termine siendo una cuestión de que de repente es anunciado que ya te construyen algo ahí por tu calle, y eso puede llegar a molestar, causar conflicto. Sabemos, el manual lo explica muy bien, bueno, siempre va a surgir conflicto, pero tú puedes atenuar esto poniendo las herramientas necesarias para la participación. Entonces, hay municipios que están tratando de avanzar. El mismo municipio de San Pedro, por ejemplo, está proponiendo ya tener herramientas de participación como el plebiscito o consultas más específicas, presupuestos participativos, el referéndum, por ejemplo, también, otras herramientas como audiencias ciudadanas, pero realmente esto es muy de avanzada. Hay municipios en los que te invitan a participar y es ahí donde los grupos finalmente se sienten vulnerables, los grupos ciclistas, como nosotros formamos parte de la Red Nacional de Ciclismo Urbano, entonces existen diferentes experiencias según el tamaño del grupo, según la relación, pero regularmente sí te invitan a participar en foros o en supuestos consejos en los que te dan información parcial, el gobierno finalmente no te comparte toda la información y sirve de alguna forma para legitimar que ellos están asumiendo una participación de la sociedad civil, pero no están dando las herramientas suficientes para que haya un seguimiento, un acompañamiento, para que pase de esta cuestión de nada más dar unas opiniones como si fuera consulta pública y a ver qué sucede con ello. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, en la Red Nacional de Ciclismo Urbano, ahí es donde tratamos de compartir experiencias en las que digamos, oye, ¿cómo le hiciste, por ejemplo, para que este gobierno municipal tomara en cuenta tu proyecto? Porque a veces incluso hacer un trabajo profesional que le correspondería a los gobiernos, digamos, los llamados proyectos ejecutivos, es cuando tú ya tienes en un documento el diseño completo de una futura obra, cómo se construiría, etcétera. Incluso cuando llegas a proponer eso, como lo hizo por Cholula en bici para detener la construcción de un distribuidor vial, aún así te pueden batear, simplemente decir no a un lado, porque no necesariamente están los instrumentos legales que permitan decirle al gobierno, oye, no, o sea, tienes que seguir un paso, un proceso adecuado para este tipo de proyectos que afectan a toda la ciudadanía y tienes que escuchar con detalle las sugerencias y los proyectos que te están dando como una posible solución. Entonces creo que el manual viene a completar muy bien esta parte de decir, a ver, en tu ciudad tienes que de alguna forma tener contemplado que lo óptimo para tener una política pública bien desarrollada desde el inicio hasta el final y con un seguimiento, con indicadores y que todos los actores se sientan incluidos, pues tendrías que seguir estos pasos. Y si no los tienes, hay que construirlos y hay que exigirlos. Y eso sería para los grupos ciclistas muy útil en cuanto a, siempre hay una cuestión de, bueno, ok, queremos el plan de movilidad en bicicleta, pero empiezan a hacer el plan de movilidad y se quedan cortos porque no invitan o no involucran a la mayoría de los actores. Entonces, decir, bueno, vas a hacer el plan, pero hazlo con estos parámetros. Necesitas involucrar, hacer mesas de trabajo, explicar y difundir adecuadamente cómo vas a seguir tu política pública. Entonces, en lugar de que se quede la participación delegada o relegada a participar en consejos que no tienen realmente una vinculación con las decisiones que ahí se toman o las recomendaciones, sino son más bien para la foto, pues eso no sirve absolutamente de nada, ¿no? Y aquí a nivel local creemos que, por ejemplo, ahí nos hemos quedado en diferentes momentos en proyectos a los que hemos dado una recomendación, por ejemplo, para el proyecto del BRT aquí en el estado, que es la primera línea de BRT que existe, que se llama Ecovía, pues un grupo de organizaciones preocupadas porque el proyecto surja bien, nos juntamos, hicimos un análisis con criterios técnicos, hicimos recomendaciones
muy específicas al gobierno del Estado, pero finalmente termina el gobierno del Estado con este temor de no soltar información, con una paranoia de que las organizaciones pueden decir cosas que luego les salga en los medios. Entonces, se queda esa es la problemática también que hay que atender de alguna forma y que el manual nos permite decirle a los gobernantes, es que de alguna forma, tienes que seguir criterios claros para involucramiento de la ciudadanía en proyectos de esta magnitud. En el caso de Coviar realmente no hubo esa cuestión y justamente por eso tienen toda una serie de problemas, no está generando el proyecto de identidad con la población, está siendo criticado ampliamente y eso pone en peligro que la gente no apoye futuras líneas de este transporte público, que sí es importante para la ciudad, pero que se pudieron haber subsanado errores de haber incluido adecuadamente a los grupos ciudadanos, ciclistas y de otros tipos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que el manual centre una buena base para la preparación de los grupos a nivel de la Red Nacional de Ciclismo Urbano. Creo que esta herramienta nos va a ayudar bastante, sobre todo porque pues hay diferentes niveles de participación. Hay organizaciones que ya tienen un muy buen nivel de gestión pública, saben cómo acomodarse, trabajan en consejos de los institutos de planeación, etcétera, pero aún así, digo, ellos pueden proponer mejoras a los procesos participativos y hay otros grupos que están en ciudades en los que simplemente no hay nada y esto les puede ayudar a tener parámetros de cómo empezar a incidir y cómo pedir que las autoridades realmente contemplen procesos incluyentes para proyectos que afectan nuestra ciudad o que buscan beneficiar a nuestra ciudad. Muchas gracias. Ahora quisiera darle la palabra a Ernesto Alvarado, del Fideicomiso del Centro Histórico. El Fideicomiso del Centro Histórico busca llevar a cabo proyectos de recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Ernesto? Sí. Perfecto, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a los participantes en esta charla. Yo quisiera dividir en dos partes mi intervención inicial. La primera haciendo menciones a nuestro quehacer institucional, las actividades que desarrollamos en el Fideicomiso del Centro Histórico y que tienen que ver con la necesidad de promover la participación activa de los ciudadanos que se concitan en este lugar tan significativo para todos los mexicanos y para muchos extranjeros. Y después, una segunda mitad de mi intervención, quisiera hacer alusión al tema del manual propiamente y algunos recuerdos que me trajo de hace varias décadas. Me siento muy orgulloso de participar en este diálogo con jóvenes como ustedes, porque me llama mucho la atención esa postura hasta cierto punto juvenil, que está siendo cada vez más demandante, más exigente en términos de contar con espacios, no solo de expresarse, sino de ser tomados en cuenta. Y paso a la primera parte de mi intervención, comentándoles que en el caso de las actividades del fideicomiso, pues enfrentamos el desafío de procurar mejoramiento físico y comunitario y funcional del centro histórico de la Ciudad de México, después de que este lugar vivió varias décadas de decadencia en distintos órdenes. No obstante ser el sitio pues, donde se origina la cultura del centro del país y que en un país centralista como el nuestro, pues lo manejamos como el centro de la cultura nacional. En el siglo XX se vivieron fenómenos que no solamente reflejaban una falta de participación activa y propositiva de la ciudadanía, sino que reflejaban una participación degradante
porque también existe esa categoría de participación. Estoy hablando de que en el centro histórico, después de ser un sitio enormemente poblado, con la mayor concentración de servicios urbanos del país, eh, se vivió un fenómeno de despoblamiento, primero paulatino y después acelerado, que fue afectando prácticamente toda la vida pública del lugar. Los fenómenos urbanísticos que derivaron en las rentas congeladas que durante varias décadas garantizaron que los sectores populares pagaran rentas de inquilinos muy económicas y a los propietarios los metieron en predicamentos para darle mantenimiento adecuado a sus inmuebles. Se vino un problema de expulsión involuntaria de sectores juveniles y académicos que utilizaban el centro histórico como la sede de la Universidad Nacional, y cuando se construye la ciudad universitaria, pues todos esos núcleos se van al sur de la ciudad y dejan sectores del centro histórico desocupados, deshabitados, desolados. Y después de eso, pues se viene otro fenómeno también terrible que tuvo que ver con la salida de la central de abastos de la Ciudad de México, que en los 70s, 80s se manda al oriente de la ciudad, y que también genera otro gran vacío en otra parte importante del centro. Después vienen los terremotos de 85, que quizás para ustedes como jóvenes sean un reflejo nada más platicado, pero para los que nos tocó vivirlo fue terrible y significó también la expulsión de mucha gente de esta zona, y un fenómeno social posterior que no es exclusivo de nosotros, lo compartimos quizás con Monterrey, con Guadalajara, con Puebla, con las grandes ciudades, y que tiene que ver con el comercio en la vía pública, que siendo una forma de subsistencia de los sectores económicamente más afectados por un sistema de desarrollo nacional que ha demostrado serias deficiencias, pues resulta que el centro histórico llegó a tener, después de los 250 o 300 mil habitantes, tan solo 20 o 25 mil. Eso significa un problema muy grave de enfrentar en esta zona, y las políticas de los últimos años han ido en la perspectiva de buscar repoblar esta zona. Y eso ha significado inversiones millonarias de recursos públicos y también de recursos privados para procurar que haya mejores condiciones de funcionamiento en este sitio. Nada más que un elemento que se consideró fundamental a considerar en estos momentos, pues fue propiciar la participación de la gente que está aquí, tanto de los vecinos residentes como de los usuarios cotidianos, porque no obstante tener ahora alrededor de 35,000 o 36,000 habitantes, pues tenemos diario la visita a veces de 2 millones de personas, que es una bendición para efectos de convivencia y de comercio intenso, pero acarrea una serie de problemas. Ahora vivimos problemas de contaminaciones múltiples. Desde hace unos años la contaminación del aire, que trata de resolverse con propuestas de transporte alternativo. Ahorita que escuchaba los comentarios de David Pulido, recordaba cómo iniciamos aquí las propuestas para el impulso del uso de la bicicleta en trayectos cortos aquí en el centro histórico, a través de taxis ecológicos y también a través del sistema de bicicletas compartidas, que ha sido un éxito, el sistema Ecobici. Pero también tenemos problemas de contaminación de ruido, que es un fenómeno que se empieza a intensificar en los últimos años. Con los avances tecnológicos, pues ya es muy fácil disponer de aparatos sonoros que sirven para publicitar diversas cosas, y eso genera niveles de ruido superiores a los de las pistas del aeropuerto, ¿no? Y eso para la salud de las personas es dañino. Entonces hay campañas que estamos emprendiendo aquí en el centro histórico para concientizar a los comerciantes de la necesidad de cuidar esa parte de la contaminación. También hay un problema de contaminación visual que se ha enfrentado evocando mucho a la participación responsable de los comerciantes. Estamos hablando de anuncios y de letreros y gráficos que se colocan sobre los muros y las fachadas y las cortinas, que generan un problema de saturación visual, que bien estudiado pues nos demuestra también que significa una afectación al estado anímico y de salud de las personas. Entonces ahí también se evoca la participación de la gente para que mediante la concientización de el fenómeno y de su contribución personal a ese fenómeno, pues se logren compromisos de mejoramiento.
También tenemos problemas de contaminación de los residuos. Ese es un plan piloto que estamos empezando a echar a andar. Aquí se generan alrededor de 27, 30 toneladas diarias de residuos en las calles, porque pues, los 2 millones de personas que vienen, pues en algún lugar dejan su basurita. En fin, los problemas que enfrentamos en el centro, insisto, no solamente se arreglan invirtiendo dinero, sino también promoviendo la participación activa de la gente. Y ahí es a donde quiero hilvanar estos antecedentes con los aportes del manual de participación. Cuando Ana Paula nos presentó la propuesta y amablemente nos invitó, nos entusiasmó tanto como hace rato que la volvimos a oír al inicio de esta charla, porque confiamos totalmente en la necesidad de promover la participación todo el tiempo. Me gustó la frase que decía Libertad, de no solamente una participación activa, sino propositiva y atractiva, que eso es lo más desafiante para muchos de nosotros. Y quiero recordar y compartir con ustedes una experiencia de hace un par de décadas, cuando empezamos a hacer trabajo comunitario en algunas zonas de extrema pobreza del país, y en un recorrido por la Sierra de los Huicholes encontramos a un promotor social que traía bajo el brazo unas fotocopias de un manual que se llamaba Metodologías Participativas para la Educación Popular. Y era un documento fotocopiado múltiples veces, se ve que era copia de copia de copia de copia, y que contenía un conjunto de propuestas prácticas de cómo impulsar la participación de la gente, la organización, la reflexión colectiva, la construcción de los consensos, la generación de proyectos. Y después de sacarle la respectiva fotocopia que a nosotros nos iba a ser de utilidad, conocí a los autores de ese libro en Guadalajara, en el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Y lo menciono esto porque ahora que veo el manual de participación varios años después, observo cómo las cosas en algún sentido siguen siendo las mismas y en otro sentido se van modificando. Es decir, las carencias de participación siguen siendo lamentables en nuestro país, la manipulación que se hace de la participación sigue siendo una constante, por desgracia, pero también los esfuerzos por procurar nuevas formas de involucramiento de la ciudadanía empiezan a manifestarse ahora con elementos más novedosos. Cuando miro la manera como está integrado el manual de participación, pues caigo en la cuenta de que se ha avanzado también mucho en términos de propuestas para generar los estados de ánimo y los estados cognitivos necesarios para que la ciudadanía mexicana pues tenga una condición distinta en cuanto a los asuntos públicos y pues sea parte fundamental de su propio destino, no dejar que todo se resuelva dentro de los espacios de gobierno, porque la crítica razonable que hacía David respecto a la incomprensión gubernamental cuando hay propuestas ciudadanas, pues es algo que no podemos aceptar. Aquí yo remataría ya mi intervención de este momento, recordando también lo que me decía un dirigente de barrio en Quebec en un encuentro que hubo en Canadá sobre el tema de participación ciudadana hace como 10 años. Y él decía algo muy simple. Decía, es que participar es como lavar los trastes. Todo el tiempo hay que hacerlo, porque el día que dejamos de hacerlo, en ese preciso instante, se comienzan a acumular los rezagos. Es una lucha en la que nos tenemos que mantener de manera paciente, perseverante, pero sobre todo creativa y gustosa, con la esperanza de que podemos encontrar soluciones a tantos problemas que tenemos en el país. Hasta ahí dejo esta intervención. Muchísimas gracias, Ernesto. Antes de pasar a la parte de conclusiones y discusión, en el evento, en Google Plus, surgió una pregunta para Libertad Zavala, a ver si la puede responder. Adolfo Garza dice, ¿qué tanta respuesta tienen en Jalisco por parte de los gobiernos estatales y locales? Me consta que tienen gran impulso ciudadano, pero ¿qué tal los municipios? Pues pregunta muy interesante. Te cuento, aparte de estar en Barrios Amables, soy parte de Cuadro Urbanismo, que es un colectivo que ha mutado un poco a despacho, y la cuestión es que somos parte de la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, desde donde tratamos de impulsar el tema de una ciudad más sustentable. Y un ejemplo que ahorita me parece muy claro es el que el año pasado entraron las administraciones municipales y estatales y la Plataforma Metropolitana, conformada por más de 5 colectivos, entre esos Colectivo Ecologista Jalisco, Ciudad para Todos, Ciudad Pixel, las otras caras de la ciudad y ahorita otros que se me van,
construimos una agenda ciudadana para la incidencia pública en políticas públicas. Se entregó esta agenda con temas desde derecho a la ciudad, participación ciudadana, territorio ordenado, incentivo al uso del transporte, desincentivo al uso del transporte motorizado y demás. Se entregó a las presidencias municipales y al gobierno estatal. ¿Qué se logró después de 1 año y medio? Que los temas sí se tomaran en cuenta, pero ahora seguimos luchando con otros tantos. Sí hemos logrado tener incidencia, el gobierno está respondiendo, pero también creemos que está respondiendo porque la presión y sobre todo los cambios ya se tienen que hacer. Tenemos más de, ¿qué serán?, 20 años peleando por un transporte público eficiente y últimamente hemos tenido una serie de problemáticas en la ciudad durísimas con el transporte público y seguimos luchando como ciudadanía y el gobierno lo que sí está haciendo está haciendo su tarea. Poco a poco ahí va como agarrando esta misma visión que compartimos como ciudadanía, pero creo que sí le falta mucho. Sí estamos siendo escuchados, sí se está tomando en cuenta, pero nos falta ver en concreto las acciones ya. Pero, pues, ahí vamos. Muchas gracias, Libertad. Otra vez, Adolfo Garza hizo otra pregunta que dice, Monterrey firmó convenio con ITDP hace algunos meses, invitado y fomentado por Pueblo Bicicletero. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se logró algún avance? Pues lo que yo les puedo decir es que estamos trabajando con los implanes, tanto del municipio de Monterrey como con el municipio de San Pedro, para, sobre todo en proyectos peatonales y ciclistas. Ese es el avance que ha habido desde que se firmó el convenio con ITDP. Obviamente nosotros seguiremos trabajando con ellos para lograr que estos proyectos sean exitosos. Muchísimas gracias a todos por sus exposiciones y gracias a Libertad por responder la pregunta de Adolfo. Ahora me gustaría abrir la discusión y quiero hacerles algunas preguntas y me gustaría que pudieran incluir sus respuestas en sus conclusiones. ¿Cuáles ven ustedes que son los retos más importantes para tener políticas de movilidad y espacio público que sean verdaderamente incluyentes desde su concepción, ¿no? ¿Cuál es el papel de las instancias gubernamentales? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? Cada uno va a tener 3 minutos para hacer su conclusión y después abrimos la discusión y cada quien puede tener réplicas de 1 minuto. Empezamos en el mismo orden que las presentaciones. Ana Pau. Gracias, Jimena, pero dijiste la pregunta un poco rápida. ¿Me la puedes repetir? Sí, claro. ¿Cuáles son los retos más importantes de movilidad que tú ves? Los retos más importantes que tú ves para que las políticas de movilidad y espacio público sean verdaderamente incluyentes desde su concepción. ¿Y cuál es el papel del gobierno y cuál es el papel de la sociedad civil? Ok. De hecho, yo estaba pensando esto cuando estaba escuchando a los otros expositores. Me pareció sumamente importante, bueno, más bien como sumamente revelador, que comentaba David que la gente no se identifica con los proyectos porque no hay verdaderas campañas de concientización y de información y de comunicación, y de hecho eso es algo que se rescata también en el manual, ¿no? O sea, yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos para políticas verdaderamente incluyentes desde su concepción es iniciar con una como cultura verdadera de comunicación y de información, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a vivir en un gobierno sumamente opaco, en el que la información solamente se da si la pides, si la exiges y si tienes la paciencia de esperar todo el tiempo que tiene que tomar que te den estas respuestas, ¿no? Entonces, el rol del gobierno en este sentido sería, pues, ponerse las pilas a darse cuenta que la información y la comunicación tienen que ser accesibles a la gente y que no soy yo el que te tiene que estar molestando para que me la des, ¿no? Sino que debería de estar en tu mejor interés, estar haciendo campañas de educación todo el tiempo, de concientización. Lo que yo más he visto en lo poco que he trabajado en políticas de movilidad urbana es que el principal reto para implementar una política de movilidad urbana, pues es la cultura vial, ¿no? La falta de cultura vial y la falta de conciencia de la gente. Y esto es porque el rol del gobierno en esto, pues ha sido,
hay que reconocerlo, el rol del gobierno ha sido pues prácticamente nulo, ¿no? Necesitamos iniciar campañas de educación y verdaderas campañas de concientización, como comentaban todos los expositores. Esta idea de compartir experiencias yo creo que sería la parte fundamental de sociedad civil. O sea, por una parte el gobierno tiene que empezar a abrir campañas de comunicación y de educación, y por otra parte, pues la sociedad civil juega un rol importante en el sentido de compartir experiencias, ¿no? Como comentaba David, si nosotros estuviéramos un poco más familiarizados con cómo se han llevado a cabo campañas en otras organizaciones, en otras ciudades, yo creo que sería mucho más fácil replicarlas y como que se va haciendo un círculo virtuoso, ¿no? Yo te comparto cómo se hace y entonces es más fácil que tú lo hagas y pues así puede ir creciendo. Y eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Pau. Libertad, ¿tú cuáles crees que son los retos más importantes para que las políticas de movilidad sean incluyentes? ¿Ya se escucha? Sí. ¿Ya, verdad? ¿Sí? Muy bien. Pues mira, desde gobierno, es que puedo dar como las dos versiones, ¿no? Porque trabajo dentro del gobierno y entonces desde gobierno sí, como dice Ana Pau, tenemos que, como gobierno, informar a la comunidad qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo qué viene para generar identidad en los proyectos. Me parece muy rescatable también que comentaban de que sienten los proyectos que van y vienen, pero no hay una identidad porque no se construye, no se informa. Entonces, como gobierno sí tendríamos que ser transparentes al 100% en los proyectos que se vienen, cómo se van a hacer y por qué se van a hacer y sobre todo que las campañas que lanzamos cuando hablamos de socialización no sean de información, sino que sí tomemos en cuenta las opiniones, opiniones positivas y negativas que tenga la ciudadanía para implementar los proyectos. Eso es desde gobierno. Desde sociedad civil, que es como desde donde nos forjamos nosotros, te cuento que creo que hace falta canales de comunicación efectivas, pero sobre todo compromisos, porque los gobiernos municipales duran 3 años, que creo que ese es de los grandes problemas para las ciudades mexicanas, que duran 3 años y que la incidencia es muy poca, porque en 3 años no haces mucho, arrancas una política pública, va tomando forma y los resultados los ves en el último, cuando ya te comió la siguiente administración. Entonces, como sociedad civil, eso es lo fuerte que tenemos, creo que en el área metropolitana de Guadalajara, que seguimos unidos para empezar, tenemos una visión compartida de lo que se quiere hacer como ciudad y estamos luchando y sobre todo profesionalizamos a la sociedad civil. Creo que eso es bien importante y la plataforma lo ha hecho muy bien al establecer estos documentos tan importantes como la Agenda Ciudadana y que se repartió en gobierno del estado y en gobierno municipal y que ahora se está teniendo incidencia en la política pública. Creo que eso es muy rescatable de sociedad civil, qué tiene que hacer y pues insisto, tenemos que encontrar la forma de no ser los mismos siempre luchando por los mismos temas. Tenemos que invitar a la demás población a que se involucre y sobre todo que vea que sí se pueden hacer cambios, al ellos exigir, participar. Eso es lo que hace falta también, efectividad en las acciones. Y pues a seguir trabajando y de forma muy creativa como ciudadanos y como gobiernos para abrir estos canales y que sea una constante. Creo que esa es mi opinión. Muchas gracias, Libertad. David. Pues los retos son muchos. La verdad está complicado un poco a veces los contextos de la administración pública en los 3 niveles de gobierno a veces son fatales. Creo que perdimos a David. Igual podemos pasar con Ernesto y cuando David se reincorpore, pasamos con él. ¿Ernesto? Sí, cómo no. Mira, yo quisiera tratar de contestar a la pregunta partiendo de una básica, y es reconocer que a nivel país padecemos una cultura política muy dispareja.
Tenemos por un lado sectores medios muy activos que disponen de herramientas para socializar sus planteamientos, para convocar a los esfuerzos, para promover la participación en torno a una iniciativa, etcétera. Pero por otro lado tenemos sectores mayoritarios de carácter popular y diría yo algunos hasta paupérrimos, donde la constante es la enajenación y la alienación. Es decir, ciudadanos que les llamamos así, pues porque hay que llamarles de algún modo, pero en su condición pública, pues son personas sujetas a un bombardeo mediático que les prohíbe la posibilidad de analizar la realidad en la que están inmersos y a partir de eso, pues se vuelve muy difícil sugerir su participación, que desde luego sería lo deseable, pero es una situación de la que hay que partir. En este país estamos así. Proponer iniciativas incluyentes es una aspiración que todos tenemos, pero enfrenta enormes complicaciones en un contexto como el que estoy describiendo. Me parece que por eso propuestas documentales organizadas, ordenadas, con virtudes pedagógicas, son fundamentales para alimentar los deseos de la gente que pretende incorporar a la mayor cantidad de personas en la participación, en la actuación alrededor de los asuntos públicos, sean del tipo que sean, no solamente para las políticas de movilidad o de recuperación de los espacios públicos. Entonces, creo que los retos para eh, cultivar este tipo de políticas tienen que reconocer esta premisa de la que estoy haciendo mención. Una cultura política sumamente dispareja, enormemente atrasada en sectores amplios de la sociedad y que eso complica cualquier esfuerzo. Desde luego que eso no quiere decir que se cruce uno de brazos, al contrario, debe ser como un acicate para que cada vez sean más intensas las iniciativas y la suma de esfuerzos de la gente para procurar que no solo el gobierno tome las decisiones, porque ya hemos visto que cuando se está en el gobierno, pues se toman decisiones lo más razonable que se puede, pero no siempre lo más acertadas. Ahí la participación de la gente es fundamental porque es la que puede venir a dar el toque de refinamiento a las iniciativas. E incluso una iniciativa gubernamental o una política diseñada desde el gabinete con personal calificado, etcétera, etcétera, pues debe considerar la participación de la gente porque si no, la legitimidad de la acción también queda en entredicho y el ciudadano pues se siente en libertad de atender o no lo que esa política o esa iniciativa está sugiriendo. Entonces, el reto es mayúsculo, ¿no? Y yo creo que pues el compromiso por enfrentarlo debe ser del mismo tamaño. Hasta ahí dejo este punto. Muchas gracias, Ernesto. A ver si ya podemos pasar a la conclusión de David. David, ¿estás ahí? Sí, una disculpa, Perfecto. no sé qué pasó con la conexión. No te preocupes, adelante. Bueno, ok, continúo. Bueno, lo que mencionaba era un poco la cuestión de los gobiernos, sí se tienen que abrir, perder el miedo, entender que finalmente el beneficio va a ser también para, pues, su administración pública y que finalmente si integran de manera adecuada a todos los actores desde un inicio, desde el diagnóstico, desde el proceso de la toma de decisión sobre qué va a ser el proyecto hasta la implementación y la evaluación, eso va a hacer que la ciudadanía tenga más confianza en la administración pública y sea más fácil convocarles a que apoyen otras obras, otros proyectos que busquen ayudar a la comunidad, que busquen mejorar el medio ambiente, mejorar la movilidad. Tenemos que dejar atrás ya esas prácticas de simulación. La simulación de las consultas públicas es muy común. Aquí en los municipios les encanta hacer esta cuestión de hacer consulta pública, pero no te dicen, como dice el manual,
mucha consulta pública, pero no te dicen dónde están los resultados de esa participación de cada ciudadano, qué van a hacer con esas recomendaciones, si se incluyeron o no se incluyeron. Ahí depende del tema, qué tanto caso le hacen a esas consultas, o también de consejos que no son consejos en realidad, que son una cuestión de mesas para tomarte la foto con muchos expertos que están acostumbrados a estar ahí todo el tiempo, pero que no generan dinámicas de participación efectiva en que donde los y las consejeras realmente llevan un seguimiento, hay mesas de trabajo, se le da seguimiento a los acuerdos, se coteja si se cumplió o no los acuerdos en las minutas, en lugar de estos consejos donde nada más te invitan a darte una explicación con algunas imágenes que ellos toman. Y bueno, y también la parte de la organización de la sociedad civil es exigir de alguna forma que los mecanismos sean los adecuados para participar, que no nos den estas simulaciones, y por otro lado, entender que pues finalmente tenemos también que comunicarles que no nada más estamos exigiendo nuestros derechos de participar adecuadamente y de que se hagan las cosas eficientemente en materia de política pública y de participación ciudadana, sino que también estamos nosotros dispuestos a colaborar. Y no es colaborar nada más para hacer eventos donde puedas usar nuestro logo, tipo o nuestro nombre, sino estamos dispuestos a colaborar en la construcción de elementos para tu proyecto, manuales de educativos, recomendaciones para las campañas de comunicación masiva. Todo esto, por ejemplo, aquí a nivel local lo hemos hecho en algunos momentos, decir, se requiere esto, no se toma en cuenta y podemos evaluar que hay consecuencias de la crítica a los proyectos por no tomar recomendaciones que en realidad son muy sencillas y que tendrías que tomar para tener una política pública eficiente y adecuada. Entonces, el reto es simplemente perder miedos. Hay organizaciones que también en todo momento es un choque constante. Los choques constantes a veces son importantes, a veces es importante tener una mezcla de todo tipo de acción ciudadana, desde la protesta hasta la propuesta. Las dos son totalmente válidas, necesarias, son un derecho, hay que ejercerlo bien, hay que ser estratégicos para que podamos influir lo más que se pueda. Finalmente, la administración pública es la que maneja nuestro dinero, es la que maneja el dinero del pueblo, es la que maneja los impuestos, cómo se destina el dinero. Ahí es donde sobre todo hay que tratar de influir, porque nos invitan para pensar, para hablar de ciertas cosas que pueden ser importantes, pero no tan relevante como a dónde vas a enviar el dinero que está destinado. Quieren aquí en Monterrey, la alcaldesa de Monterrey quiere construir un segundo piso en la avenida Gonzalitos, como en el Distrito Federal. En serio, si por un lado estás hablando de movilidad y estás impulsando la primera zona 30 en una zona conocida como el Barrio Antiguo, ¿por qué esta cuestión de la incoherencia entre discursos y sobre todo en materia presupuestal, el verdadero interés se ve en cuánto dinero destinas presupuestalmente, ¿no? Entonces, ahí finalmente el tema es tratar de impulsar justo los mecanismos que propone el manual, es decir, a ver, gobierno, o sea, vámonos por pasos, aprende a ser eficiente, aprende a ser un buen administrador público, aprende a involucrar a todos los actores, aprende a darle seguimiento, aprende a perder el miedo y vas a tener muchos beneficios de la participación desde un vecino hasta una organización de la sociedad civil o instituciones académicas, institutos, ¿no? Entonces creo que por ahí va y ojalá podamos poco a poco impulsar. En la Red Nacional de Ciclismo Urbano la idea es tener cada vez mayor capacitación entre nosotros, compartir más experiencias, eso es importante entre organizaciones, hacer red, para que podamos justamente decir, a ver, ¿cómo lograron en Guadalajara hacer esto? ¿Cómo lograron en Mérida hacer esto? En Cholula, ¿qué problemas están teniendo? Y bueno, de ahí ir viendo entonces cómo se puede poco a poco influir en la cuestión de participación ciudadana en las políticas públicas de movilidad.
Muchas gracias, David. Y hablando de este tema de compartir experiencias, Gerardo González y Giovanni Sayas, los dos de San Pedro Cholula, nos están comentando que en Puebla están por conformar el Consejo Ciudadano de Movilidad Sustentable, ¿no? Es una iniciativa ciudadana y quieren ver si podemos, los ponentes de este hangout, hacer recomendaciones para conformar este Consejo Ciudadano, ¿no? Sobre todo desde las experiencias que han tenido en sus ciudades. ¿Alguien levanta la mano para responder? Mira, la verdad es difícil escoger mecanismos para los consejos que sean eficientes, sobre todo por el tema de que sean que las decisiones sean vinculatorias, porque si el consejo finalmente queda a recomendación, pues siempre va a estar el criterio final va a ser de la administración, de los funcionarios, y eso depende mucho, su criterio finalmente termina siendo en muchas ocasiones un criterio de político, de partido, porque pues realmente de tiempo efectivo los municipios, por ejemplo, solamente son 2 años, un año extra es de pura campaña, este ya se va a acabar este año y olvídate, ya no hay más formas de participación. Entonces, hay un modelo de consejo, por ejemplo, que se utiliza en los consejos de las delegaciones de Semarnat, que tengo entendido, porque conozco compañeros de organizaciones que participan directamente o han participado directamente y que tiene un mecanismo que está fundamentado en procesos de la ONU, en particular el Programa Nacional del Programa de Desarrollo de la ONU, en el que especifica como lugares, ¿no? Por área o por ejemplo, jóvenes o grupos indígenas, o como determina ciertas plazas y la forma en que permite tomar las decisiones, pues de alguna forma fomenta que tengan un grado de efectividad las recomendaciones. Para mi gusto, el tema está en qué pasa con lo que se dice en ese consejo, cuál es el nivel de vinculación que va a tener esas recomendaciones, esas posturas que logren tomar los ciudadanos representantes de organizaciones que participan en este consejo. Muchas gracias, David. Un minuto cada. Bueno, si alguien más quisiera contestar esta pregunta que tienen los compañeros de San Pedro Cholula, o si quisieran hacer una réplica sobre lo que comentaron los otros participantes, tienen un minuto. Sí, yo quisiera comentar un poco sobre lo que comentó Ernesto y ligarlo con lo que comentó David. Creo que sí es sumamente importante que reconozcamos que también esta aspiración a la participación, pues no nada más recae en la responsabilidad del gobierno, y que también es cierto que tenemos una ciudadanía muy poco activa, y pues creo que va un poco también de la mano, ¿no?, con esta pregunta del Consejo Ciudadano. Me parece sumamente importante que nosotros como organismos de la sociedad civil invitemos también a la ciudadanía a participar un poco más, justo porque si participa un poco más la ciudadanía o un mucho más, pues podemos tener mucho más campo de acción para todo esto que comenta David, ¿no? También, o sea, si yo soy participativo puedo llegar y exigirte que me rindas cuentas con muchísimo más legitimidad y con muchísimo más poder de que como gobierno te hagas de la vista gorda, ¿no? Yo creo que es una corresponsabilidad, ¿no? No nada más es obligar a que los gobiernos se abran a la participación, sino también invitar a la ciudadanía a que se abra a la participación. Y pues qué padre que ya que se está formando un Consejo Ciudadano en Cholula. Creo que lo que comenta David de poner responsabilidades, roles y hasta qué punto van a ser las decisiones vinculatorias es sumamente importante. Y pues eso. Muchas gracias, Ana Pau. ¿Alguien más quisiera dar un comentario final? Yo. Sí, yo quisiera. Ay, ok. No, si quiere, primero Ernesto. ¿No? Bueno. Sí, Ernesto, de hecho, empezó primero. Adelante, Sí, Ernesto. sí, adelante. Y después pasamos con Libertad. Muy bien, sería muy breve mi comentario a los compañeros de Cholula. Yo lo que les sugeriría es que tuvieran mucho
cómo blindar esos esfuerzos de participación colegiada a través de los consejos o la figura que se adopte, pero cómo blindarla de la dinámica partidista, porque en el país una característica de los tiempos corrientes es pues la partidocracia, que no solamente consume enormes cantidades de recursos públicos para los procesos electorales, sino que ha permeado al conjunto de la actividad de la sociedad. Y muchas veces en estos espacios el hecho de que se contaminen por la militancia de unos o de otros con tal partido o con tal fracción o con tal corriente o con tal grupo, eh, deja a la deriva la esencia del propio Consejo. No es que se pretenda contar con ciudadanos puros, castos y no participativos en partidos políticos, pero que se tenga claridad de que una cosa es la participación política a través de un partido y otra cosa es una participación ciudadana en espacios colegiados como el que entiendo que están impulsando. Teniendo claridad de eso, pues simplemente se blindan las decisiones que se tomen para que no formen parte de la ganancia o la pérdida política de un partido o de otro. Muchísimas gracias, Ernesto. Ahora sí, Libertad. ¿Listo? Sí. Pues creo que también va para los amigos de Cholula, y es que ellos al formar parte aquí en Guadalajara ya se tuvo el consejo, y eso pasó. Tristemente la administración pasada se tenían las reuniones, se tomaban decisiones, pero no se seguían, porque solo eran opiniones que se vertían y listo. Entonces luego venían problemas. Y ahora la experiencia es que se está pensando en la misma forma, pero cómo sí lograr esta incidencia. Y un consejo tal vez es muy sencillo, pero es cómo ustedes como parte de este consejo comunican al resto de la población lo que se está haciendo, lo que se está pidiendo, porque también ahí viene otro nivel de participación, es el involucramiento de la sociedad en general, de estas mesas, de estas reuniones que se den. Y es ahí donde ustedes pueden tomar más fuerza como ciudadanos activos dentro de este consejo. Y listo. Muchas gracias, Libertad. Bueno, y para terminar, quisiera decirles que el manual se puede descargar gratuitamente, como todas nuestras publicaciones, de la página de ITDP. Yo compartí el link en los comentarios, en el chat, también en el evento, ¿no? Y así como el manual, también tenemos muchas infografías que probablemente a ustedes, tanto a los participantes que hablaron como a los que nada más escucharon, pueden serles de ayuda para difundir procesos participativos. Si ven ahorita, ITDP MX está compartiendo la pantalla para que puedan ver el manual de participación. ¿Se ve? Yo sí lo estaba viendo. Sí, sí se ve. Sí se ve. Entonces, ojalá el manual les sirva a todos los participantes para ayudar a que sus gobiernos locales y que la sociedad civil se involucre en procesos participativos para poder tener mejores políticas de movilidad y desarrollo urbano. Yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias a Libertad, a Ernesto, a David, a Ana Paula. Y pues nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Jimena Veloz de ITDP México. Quisiera darles la bienvenida a este hangout que tenemos para discutir temas de participación ciudadana en políticas de movilidad y desarrollo urbano. Primero que nada, quiero platicarles sobre este manual de participación que hicimos en conjunto de CCC. Primero que nada, el trabajo de ITDP con gobiernos locales, a través de este trabajo nos dimos cuenta que un buen proceso de comunicación y participación es vital para que los proyectos de movilidad sustentable funcionen. Cuando la ciudadanía no está enterada de los proyectos pueden retrasarse
o de plano detenerse, justo porque la ciudadanía quiere estar informada sobre el proyecto, sobre cómo los proyectos les afectan. Y al final lo que vemos es que la ciudadanía quiere, y como debe ser parte del proceso de la toma de decisiones de gobierno. Entonces, nosotros desde ITDP pensamos cómo podemos facilitar que los gobiernos locales hagan un proceso de participación. Muchas veces los gobiernos locales no saben cómo, ¿no? No tienen personas especializadas, no tienen dinero designado para llevar a cabo procesos de participación, no tienen personal dedicado al tema y muchas veces simplemente por el cronograma de los proyectos no tienen tiempo, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de publicar el Manual de Participación en Políticas de Movilidad y Desarrollo. Este es un esfuerzo conjunto tanto de ITDP como del Centro de Colaboración Cívica y es posible gracias al apoyo de la Embajada Británica y de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. Al final, el manual es una herramienta que queremos que los gobiernos adopten como suya y que la usen para hacer procesos participativos que puedan enriquecer sus proyectos de movilidad. También creemos que puede ser una herramienta para que la sociedad civil presione a que el gobierno abra más espacios de participación y que la participación sea mucho más amplia en los proyectos de movilidad. El manual, como todas nuestras publicaciones, está disponible en línea de manera gratuita en la sección de documentos de nuestro sitio web. Voy a poner el link. Y esto es entender el tejido social como el fortalecimiento de una conciencia de comunidad y de creación de redes. Ahora, la participación también empodera a los ciudadanos y a las comunidades porque permite que se produzca desarrollo personal y nuevas oportunidades de diálogo y compromiso. Y también puede robustecer el sentido de pertenencia de una persona hacia una comunidad y genera nuevas redes de usuarios o de vecinos que retroalimentan la implementación de los programas y que incluso apoyan a los gobiernos en su labor informativa dentro de la comunidad. Creo que en este sentido, Ernesto nos puede comentar varias experiencias que han tenido en el centro. También la participación apoya la apropiación de la ciudadanía de los proyectos, porque cuando los ciudadanos se involucran en las decisiones y en la implementación de los proyectos, se crea un sentimiento de pertenencia y se incrementa la aceptación de las medidas tomadas. La capacidad de influir en las decisiones genera un sentimiento de corresponsabilidad y si yo sé que yo fui parte de construir algo y tuve voz en el diseño y en la toma de decisión para su implementación, pues es mucho más factible que yo me haga cargo de él. También quisiera resaltar que la creación de redes y de cohesión comunitaria no nada más es benéfica para la gente que forma parte de estas comunidades, sino que gracias a este cuidado que le da la gente, pues también beneficia al gobierno. En tercer lugar, la participación mejora la efectividad de los programas gubernamentales porque facilita la provisión y el manejo de los servicios públicos. Es más fácil entender las necesidades de la gente porque se abre un canal de comunicación. Y la participación de manera constante permite que el gobierno monitoree y responda efectivamente a los cambios que necesita la gente. En este mismo sentido, previene los retrasos y reduce los costos en las fases de implementación de políticas públicas, porque yo como ciudadano te puedo alertar a ti, gobierno, cuando estás haciendo un mal aprovechamiento de recursos o cuando a lo mejor, igual y por la brecha que hay entre gobierno y sociedad, el gobierno no sabe que hay algún recurso que se necesita que ya está en la comunidad y yo puedo alertarlos de que no necesitan gastar dinero extra en traer ese recurso a la comunidad, por ejemplo. Una pieza fundamental del ejercicio democrático son la transparencia y la rendición de cuentas, y al abrirse a la participación, pues los funcionarios públicos están fomentando el involucramiento público y están abriéndose a la rendición de cuentas. Esto además abona a la construcción de legitimidad y capital político, porque pues la participación reduce la falta de confianza y de desencanto tanto de la población hacia el gobierno, como pues también del gobierno hacia la población. La confianza mutua es muy importante para la participación y esto también me llama mucho la atención porque en la literatura se comenta que si no hay confianza los servidores pueden pasar reformas que suenen bien pero sigan perpetuando viejos hábitos. Esto es, si yo no confío en ti, yo te puedo prometer que estoy haciendo algo que a lo mejor en realidad no pienso hacer o que si lo voy a hacer te lo puedo pintar de cierta forma pero que en la realidad
pues los viejos hábitos y las viejas desigualdades de una sociedad se siguen viendo potenciadas, ¿no? Y yo creo que esto es sumamente importante. Ahora bien, como parte de los procesos participativos, también encontramos que es importante la construcción de acuerdos. Sí quiero hacer mucho énfasis que la generación de acuerdos no es algo que tenga que estar todo el tiempo en todos los procesos participativos y en toma de decisiones. Sin embargo, sí es importante porque es un proceso que permite encontrar puntos en común entre grupos con diversos intereses. El acuerdo no significa unanimidad, simplemente es un esfuerzo de buena fe para satisfacer los intereses de todos los actores. Y el acuerdo se alcanza cuando, después de haber hecho un esfuerzo por satisfacer los intereses de todos, los involucrados pues platicamos y llegamos a ciertas decisiones en alguna de las propuestas que satisfacen mis necesidades. Ahora, lo que les comentaba hace rato, hay momentos dentro de los procesos participativos en los que sí es importante construir acuerdos en torno a ciertos temas. Por ejemplo, la formación de convenios básicos, pues esto impulsa el equilibrio de poderes en la sociedad y abre nuevos canales de acceso y de participación a la ciudadanía. Los procesos colaborativos de construcción de acuerdos no se limitan a la producción de pactos o de planes gubernamentales, también pueden incluir experimentación, aprendizaje, cambio y construcción de significados compartidos. Esto podría ser en un plano inicial de una política pública, se abre algún proceso participativo, se aprende, se construyen significados mutuos y con esto pues también se apunta a que la política pública sea mucho más democrática y sea mejor aceptada y recibida. Ahora, una vez llevado a cabo el proceso de construcción de acuerdos, dado que un proyecto va a ser mejor recibido, se pueden utilizar estos insumos para mejorar su implementación y además es muy importante porque se va a poder evitar el conflicto a largo plazo. Es importante resaltar que si bien el acuerdo es algo deseable en un proyecto, en el chat para que quienes estén interesados puedan consultarlo. También quisiera decirles que todos los participantes, tanto los que están viendo como los ponentes del Hangout, pueden hacer preguntas en el chat y trataremos de responderlas. Con nosotros van a estar durante el Hangout varias personas. Por un lado estará Ana Paula Peñalba, del Centro de Colaboración Cívica, Libertad Zavala, de Barrios Amables, del municipio de Zapopan, David Pulido, de Pueblo Bicicletero de Monterrey, y Ernesto Alvarado, del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cada uno de los ponentes va a tener 10 minutos para presentar. Cuando todos hayan terminado, vamos a tener un espacio para concluir y habría la discusión en donde cada quien va a tener 3 minutos para hacer una conclusión y luego podemos discutir cada quien con réplicas de 1 minuto. Me parece que ya estamos todos y quiero darle la palabra a Ana Paula Peñalba, del Centro de Colaboración Cívica. Ella es la autora del Manual de Participación en Políticas de Movilidad y Desarrollo Urbano. Y pues, adelante, Ana Pau. Muchas gracias, Jimena. Bueno, yo les quiero platicar un poco sobre la importancia de la participación y de la construcción de acuerdos como uno de los elementos de la participación. Un poco lo que les voy a platicar es lo que vimos en la construcción de este manual. Y bueno, nosotros hemos descubierto que la participación es un elemento, bueno, no hemos descubierto, vaya, pero la participación es un elemento inherente de las democracias y es un derecho ciudadano que nos toca exigir por ser parte de la ciudad. Creo que en la modernidad no estamos muy acostumbrados a exigir ser parte de los procesos ciudadanos y lo que nosotros estamos buscando con este manual y pues con esta conferencia también es invitarlos a conocer cuáles son los beneficios de la participación para que podamos exigir más estos derechos y también invitar a las autoridades a que lo abran más. El hecho de que ya la toma de decisiones se esté abriendo a la participación es un acto de fortalecimiento de la democracia y pues en México tanto gobernantes como gobernados apenas estamos descubriendo juntos cómo se ejerce este derecho y conforme ha ido avanzando nos está quedando un poco más claro cómo sí se debe hacer y cómo no, qué sí es participación y qué no, y es uno de los temas que nosotros recurrimos varias veces en el manual. Pues durante mucho tiempo nosotros hemos pensado que, o las mismas autoridades han podido pensar, que el hecho de consultar a la ciudadanía
con encuestas cerradas de tipo respuesta sí o no es abrir a la participación y pues no es el caso, ¿no? La participación tiene un valor agregado para la ciudadanía porque permite que cuidemos nuestros intereses particulares, que dado que la sociedad ha crecido mucho, estos intereses se pueden ver diluidos en el conjunto social y permite influir en las decisiones de quienes nos representan y además nos garantiza que nuestras demandas, nuestras carencias y las expectativas que tenemos de ciertos proyectos o políticas públicas sean atendidas. Esto es sobre todo importante. Esta es una frase que está en el manual y desde que la leí me gustó, pues creo que echa muy buena luz sobre lo que es la participación y la democracia participativa, porque dice, las decisiones que las personas toman al momento de la elección no implica que se está de acuerdo con todo lo que los representantes hagan en un futuro. Esto es, no porque yo haya votado por ti en las urnas, quiere decir que tengo que estar de acuerdo con absolutamente todas las decisiones de política pública que tomes, ¿no? Y el hecho de que tú me invites a participar en esta decisión de políticas, pues también da luz sobre esto, ¿no? Ahora, es importante destacar otro punto relevante, porque creo que a veces hay un poco de ansiedad por parte de las autoridades para abrir a la participación, y esto es porque consideran que abrirse a espacios de participación puede implicar que se están diluyendo o que se están convirtiendo en inoperantes. Y pues esto no es así, ¿no? Abrir a la participación las instituciones de gobierno simplemente es un medio de aprendizaje para las dos partes y aparte es un medio de intercambiar experiencias y de equilibrar el poder. Y además se fortalece el ejercicio democrático y la rendición de cuentas, porque las democracias modernas, como les comenté hace rato, dado el acelerado crecimiento que estamos viendo, pues la brecha entre el gobierno y la sociedad está siendo demasiado grande. Y en definitiva la participación acorta esta brecha y pues da certidumbre tanto a la ciudadanía como a las autoridades de que se está haciendo lo que la ciudadanía necesita. Ahora bien, hay una serie de beneficios que se desprenden de la participación ciudadana, son los que están presentados en el manual, y quiero hacer énfasis en ellos porque estos impactan no nada más en la implementación de políticas públicas, no solamente sirven a las instituciones gubernamentales, sino que también fortalecen a las mismas comunidades. Porque primero nosotros encontramos que la participación ayuda a generar tejido social donde no lo hay.